hombres. Puede sentarse, hermano Ricardito. Gracias. Ya empecé, ya empecé a predicar. Lo que hacemos, hermanos, no es un invento de los hombres, no es un invento de nuestra organización. Todo lo que hacemos tiene fundamento en la palabra de Dios. El bautismo que nosotros practicamos no es una improvisación de Dios, que a Dios le dio por poner una señal, un acto visible para que aquellos que quieren ser sus discípulos se hagan discípulos. No, hermano, Dios tenía todo en su mente. La salvación estaba en la mente de Dios. El plan de redención y todo lo que la iglesia hoy hace. Por eso Dios se encargó de darnos señales y de darnos alertas, darnos sombra en el Antiguo Testamento de todo lo que la iglesia iba a realizar en el tiempo de la gracia, incluido el bautismo. El bautismo tiene sus antecedentes en el Antiguo Testamento. Por eso el apóstol Pablo le escribe a la iglesia en Corinto, versículo 1 del capítulo 10, dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. ¿Recuerda usted ese momento en que el pueblo de Israel pasa en medio del Mar Rojo? Dios lo abre y ellos pasan en seco. Dice: y todos en Moisés fueron ¿qué? Fueron bautizados en la nube y en el mar. El Mar Rojo no se abrió, hermano, por abrirse, no fue una coincidencia, una casualidad, algo de último momento. No, Dios tenía un plan detrás de todo lo que estaba sucediendo. Dios le hizo un bautismo masivo a todo el pueblo de Israel. Iban en camino hacia la tierra prometida, pero antes de entrar en la tierra prometida tenían que ser bautizados. Y Pablo nos dice: no ignoren, hermanos, que nuestros padres estuvieron bajo la nube, todos pasaron el mar y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Dios desde el Antiguo Testamento ya le estaba anunciando al pueblo, a lo que sería su iglesia, a través de las Sagradas Escrituras, que era necesario limpiarnos nuestros pecados, limpiarlos por medio de agua. Así que el pueblo de Israel pasa en medio del mar y Dios los bautiza a todos antes de entrarlos en la tierra prometida. La palabra bautizar viene del griego baptizo, que significa introducir en el agua, significa sumergir o lavar en el agua. Entonces, mis hermanos, ¿por qué nosotros hacemos esto? ¿Por qué nos bautizamos? Quiero que me acompañe a leer Primera de Pedro. Vamos a leer primero Marcos 16, versículo 14. Marcos 16, versículo 14. En primer lugar nos bautizamos porque Jesús ordenó que nos bautizáramos. Esa ya es una razón suficiente y de mucho peso para que alguien tome aquí la decisión de ser bautizado en el nombre de Jesús. Marcos 16, 14 dice: finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados
a la mesa y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Siguiente verso. Y les dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, ¿qué va a pasar con él? Será salvo, mas el que no creyere será condenado. Mire que hay un condicional. El que creyere y ¿qué? Y fuere bautizado. Entonces nosotros entendemos que si alguien cree de verdad, va a obedecer la voz de Dios y se va a bautizar. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Pero mire lo que dice: mas el que no creyere, y entendemos que si no cree, pues tampoco se bautiza. ¿Qué razón tiene alguien que no cree en ir a meterse en agua, a mojarse, que otro lo moje y le invoque el nombre de Jesús? Mas el que no creyere y por tanto no se va a bautizar, ¿qué va a pasar? Será condenado. ¿Sabe, hermano, que a veces nos da miedo leer esto? Pero la iglesia no puede dejar de predicar la verdad. Hay un cielo y hay un infierno. En la mitad no hay nada. No existe el limbo, no existe el purgatorio, solo existe el cielo y solo existe el infierno. Al cielo irán, ¿quiénes? Los que se salven. Y al infierno irán los que se pierdan. ¿Usted a dónde quiere ir? ¿Al cielo o quiere ir al infierno? Bueno, yo quiero decirle, Dios quiere que usted se salve. Y por eso lo trajo hoy, para que escuche que si se quiere salvar necesita bautizarse en el nombre de Jesús para que sus pecados sean perdonados. Discúlpeme, pero yo necesito que usted entienda, porque para eso el Señor me envía, a enseñarle la palabra. El que creyere y fuere bautizado será salvo, el que no creyere será condenado. Primera razón por la que nos bautizamos, sencillamente porque Jesús lo ordenó. Y si Jesús, que es mi Señor, me dice salte 3 veces y se salva, hermano, yo salto 3 veces. Si me dice vaya al mar, al río, como le dijo a Naamán, y se lava 7 veces, yo me meto porque yo quiero ser salvo. Si Él me dice agáchese, yo me agacho. Si Él me dice suba a la montaña, subo a la montaña, porque es mi Señor y Él es el que tiene toda la autoridad para salvar a los pecadores. Pero no solamente Jesús dijo que fuéramos bautizados. Hermanos, Él mismo se bautizó. Es decir, porque Jesús es nuestro ejemplo perfecto. Usted imagínese donde Jesús no se hubiera bautizado. Muchos dirían, pastor, pero ¿para qué me bautizo si Jesús no se bautizó? Bueno, Él sabía eso y por eso nos dejó sin excusa. Por eso Él mismo se bautizó. Y cuando Juan el Bautista estaba bautizando en el río Jordán y estaba bautizando a la gente, y ve a lo lejos y dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He aquí el que es perfecto, el que no tiene engaño, el que no tiene mancha.
Y se le acerca a Jesús y le dice: ahora sigo yo. Y Juan dice: ¿cómo así? No, Señor, ¿cómo se le ocurre? Yo necesito ser bautizado por ti. Haga caso, Juan, que yo vine a cumplir toda justicia. Uy, hermano, eso tiene que ser muy tremendo. Uno bautizar al Señor Jesús. Pero Juan tuvo el privilegio de bautizarlo, porque él vino a darnos ejemplo. Y si él, que fue tentado en todo y sin hallar engaño en él, perfecto, sin pecado, sin engaño, si él se bautizó, ¿cuánto más usted y yo, que somos pecadores, que somos imperfectos, necesitamos ser bautizados? Acompáñame a leer en Primera de Pedro, capítulo 3, verso 21. Ay, está caliente. Gloria a Dios. Como dicen por ahí, más caliente que la lengua de... No, de mi suegra no. Gracias a Dios, porque mi suegra es una bendición. Primera de Pedro 3, 21. Aquí el apóstol Pedro está hablando del bautismo. Si usted lee, lo puede leer en su casa, está hablando del diluvio, que de alguna manera también fue un antecedente del bautismo. Noé y su familia pasaron por agua. Y entonces el apóstol Pedro nos dice: el bautismo que corresponde a esto, el que nosotros practicamos hoy, ¿qué dice? Ahora, ¿qué hace? Con ese nos salva. Es decir, el bautismo es necesario ¿para qué? Para la salvación. ¿Lo digo yo o lo dice la palabra? Oh, pastor, es que yo creo que yo no necesito bautizarme para ser salvo. Bueno, esa es su opinión. Pero hermano, yo no voy a vivir de opiniones. Yo quiero vivir con la seguridad de hacer lo que la palabra de Dios me dice que haga. Y la palabra nos dice que el bautismo es para salvación. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Y Pedro sí nos hace una aclaración. Dice: no quitando las inmundicias de la carne. Porque sí, es verdad, no solamente se trata de que usted se bautice por bautizarse, porque el bautismo no le va a quitar las inmundicias de la carne. Cuando usted salga de las aguas bautismales, no va a salir con una aureola en la cabeza y con alitas, siendo perfecto. No, el bautismo no quita las inmundicias de la carne. Y si no, usted puede dar fe de eso, porque puede ser que aquí haya alguien que se haya bautizado, pero esté luchando con lo que su carne le pide que haga. Cuando nos bautizamos, no se nos quita el deseo de pecar. Cuando nos bautizamos, no se nos quita nuestra inclinación natural a pecar. Eso no pasa, porque la naturaleza pecadora siempre va a estar en nosotros. Por eso las personas que dicen: pastor, yo me voy a bautizar cuando sea bueno. No, pastor, es que yo necesito muchas cosas que cambiar antes de bautizarme. No, pastor, es que cuando yo cambie de verdad, entonces ahí sí me bautizo. Eso no va a pasar nunca, porque el que hace la obra es el Espíritu Santo. El que hace la transformación, el milagro en ti es el Espíritu Santo. Tú nunca vas a poder cambiar por tus propias fuerzas. Necesitas abandonarte en la gracia, en la misericordia de Dios y decirle: Señor, yo no puedo. Hazme un hombre nuevo. Cámbiame, transfórmame. Nos bautizamos en obediencia al Señor. Primero nos arrepentimos, reconocemos nuestra condición de pecadores. Pero hermanos,
No tenemos que ser perfectos para tomar la decisión de bautizarnos, sencillamente porque tú no vas a ser perfecto nunca mientras estés aquí en la tierra. Yo no soy perfecto. Vamos en proceso. El Señor está perfeccionando su obra en nosotros y llegará un día cuando escuchemos la voz de Dios que nos llame desde el cielo a su iglesia, a los santos, a los que se bautizaron en su nombre. Ese día, dice la palabra, nuestros cuerpos van a ser transformados. Ahí llegaremos a ser perfectos. Mientras tanto, como dice un pastor, perdónenme pues. No somos perfectos. Nos vamos a equivocar, hermano. Yo me equivoco, usted se equivoca. El misionero Werner Larsen, que llevó el evangelio a Colombia, tenía un cartel en su oficina que decía: tengan paciencia, Dios todavía está trabajando en mí. Yo le digo lo mismo. Por eso ese cuento que no, que la iglesia está llena de hipócritas, es verdad, porque aquí no somos perfectos. Usted va a encontrar aquí gente imperfecta, pero gente que ha sido bautizada, lavada por el nombre de Jesucristo, gente que ha puesto su fe en la cruz, en aquel que murió en la cruz del Calvario y que nos perfecciona cada día hasta el día en que Él perfeccione su obra. Hermano, usted va a encontrar aquí, la gente mira, la gente ve, y le pido disculpas si algún hermano se ha comportado como no debe comportarse. Es imperfecto. Hay que enseñarle, hay que corregirle. Para eso el Señor nos dejó su palabra. Para eso venimos aquí todos los domingos, para que el Señor nos pula, para que el Señor nos moldee, para que el Señor nos corrija. Pero esa no es una razón para que usted se vaya. Aquí, este lugar donde Dios lo va a moldear, donde Dios va a trabajar en usted hasta que todos lleguemos a la medida de la fe, a la estatura de un varón perfecto, no el líder, no el diácono, no el pastor, a la medida de Cristo. Esa es la meta, ese es el estándar, esa es la meta que debemos conseguir. Pero nos falta mucho. ¿A cuánto les falta para ser como Cristo? Por eso Pablo dijo: hijitos míos, sufro dolores de parto hasta que vea a Cristo formado en ustedes. O sea que todavía nos hace falta mucho trabajo de parto. Oren al Señor por el pastor, que Pablo dice: sufre dolores de parto por verlos a ustedes ser formados a la imagen de Cristo. Hechos capítulo 2, 38. Bueno, no, antes de ir ahí, mire lo que sigue diciendo Pedro. El bautismo no quita las inmundicias de la carne, pero sí, mire lo que hace el bautismo, sino como la aspiración ¿de qué? De una buena conciencia hacia Dios. ¿Cómo así, pastor? Pues resulta que el pecado es un peso que todo ser humano lleva en sus espaldas. Para ser exacto, en su conciencia. A veces tú eres consciente de eso, a veces no eres consciente, pero por eso no vives tranquilo, por eso vives insatisfecho, porque el pecado es un peso. Por eso el mundo siempre está buscando más, y el ser humano busca y busca, porque cree que la satisfacción de su alma, cree que ese peso que él no sabe que siente va a desaparecer cuando consiga dinero. Ese peso va a desaparecer cuando se gane la lotería.
que ese peso va a desaparecer cuando tenga una casa, cuando tenga un yate, cuando tenga placer, cuando conozca el mundo entero. Ese peso va a desaparecer cuando conquiste imperios, cuando conquiste otros planetas, cuando conquiste, obtenga títulos, conocimiento, hermano. Y la historia nos enseña que por más que el hombre quiere conseguir cosas, la Biblia dice que el ser humano es una cisterna rota. Nunca nos vamos a llenar y a satisfacer verdaderamente. ¿Por qué? Porque hay un peso en nosotros. Es el peso del pecado, el peso de haber ofendido a Dios, el peso de haber abandonado, de habernos alejado del Señor. La Biblia dice que mientras vivimos en nuestros pecados, estamos en enemistad con Dios. Hay guerra, y la guerra hace que el ser humano esté en constante ansiedad, insatisfacción. No hay paz, dice la Biblia, para los impíos. Pero cuando tú crees en la palabra de Dios, y la Biblia dice: bautízate en el nombre de Jesús para que tus pecados sean perdonados, y tú obedeces a la palabra, pones tu fe en la palabra y te bautizas. Cuando sales de las aguas, tu conciencia está totalmente limpia. El peso del pecado desaparece porque has puesto tu confianza en el Señor. ¿Habrá aquí un bautizado en el nombre de Jesús que pueda dar fe de eso? ¿Usted se acuerda ese día cuando lo bautizaron? Cuando salió de las aguas bautismales, que le invocaron el nombre de Jesús para el perdón de sus pecados. Aquí hay personas, hermanos, que han cometido actos vergonzosos, que no quisieran hablar o escarbar en su pasado, porque han tenido prácticas que les avergüenzan, han tenido antecedentes que les atormentaban. Pero el día que el nombre de Jesús se invocó sobre ellos, allí en las aguas bautismales, salieron de ese lugar limpios. Porque el Señor tomó sus pecados y los sepultó en lo profundo de la mar. Y dice: y nunca más me acordaré de ellos. Y si de algo estoy seguro, si alguien sabe de perdón aquí, es Jesucristo. Nosotros no sabemos de perdón, porque muchas veces cuando algo pasa, sacamos del baúl de los recuerdos: pero acuérdate que me hiciste eso, me fallaste, te lo tengo apuntado. Usted y yo no sabemos de perdón, pero hay uno que sí perdona de verdad. Jesucristo nunca te va a recordar lo que hiciste en el pasado. Él te dice: te perdono, y le tienes que creer, porque Él llevó tus pecados allí en la cruz del Calvario. Alabanzas al nombre de Jesús. Hermano, y una conciencia limpia, dígame cuánto vale tener una conciencia limpia. ¿Cuánto se puede pagar para tener una conciencia limpia? Usted no puede, hermano, engañar a su conciencia. Usted puede ser experto en manipulación, en engaño, en mentira, y usted puede engañar a las personas. Pero Dios ha puesto en el corazón de todos los seres humanos conciencia, y su conciencia lo va a perseguir siempre, para martillarle, para recordarle su error, su pecado. ¿Cuánto vale una conciencia limpia? Pero cuando usted se bautiza en el nombre de Jesús, el acusador Satanás, que está ahí para recordarnos nuestros pecados constantemente,
se queda sin argumentos, se queda sin estrategias para que usted pueda llegar a este lugar y levantar manos santas. Usted pueda adorar a Dios con una conciencia limpia, tranquila, que usted pueda acostarse en su cama, que usted pueda abrir sus ojos en la mañana y decir: gracias, Señor. No tengo deudas con el cielo, no tengo deudas, estoy en paz con Dios. Que usted pueda llegar después de un día largo de trabajo y acostarse en su cama y decir: gracias, Señor, porque no tengo deudas con el cielo. Mis pecados han sido perdonados en tu nombre. ¿Cuánto vale una conciencia limpia? Ninguno aquí puede comprar la limpieza de su conciencia, ni reuniendo todo el dinero del mundo. Una conciencia limpia vale sangre derramada, y ese precio lo pagó Jesucristo en la cruz del Calvario, para que tú puedas tener una conciencia limpia. Por eso tienes que bautizarte, para que tus pecados sean perdonados. Hechos 2:38, Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros. ¿Para qué? Para perdón de pecados. Cuando tú te bautizas y el nombre de Jesús es invocado sobre ti, recibes el perdón de tus pecados. Yo lo he ilustrado de una manera para que usted me pueda entender. Digamos que esto que hay aquí adentro, hay té rojo, pero digamos que es veneno. Sí, imagínese que es veneno. Ese veneno del pecado. Ese veneno que todos los seres humanos constantemente están tomando. Y lo toman. Y hasta rico. Porque si no el hombre no pecaría. El pecado produce placer. Y el hombre está bebiendo pecado, bebiendo pecado. Hasta que un día llega alguien con el mensaje del evangelio. Entonces dígame, Danielito, diga: pastor, bueno, pastor no, diga: Juan Diego, eso es veneno, te va a matar. Mientras yo tomo: Juan Diego, eso es veneno, te va a matar. Ay. ¿Qué hice yo? Primero escuché, ¿verdad? Escuché el mensaje. ¿Qué hice después? Lo creí. Eso en cuestión de segundos. Escuché, creí, me arrepentí. ¿Cuándo me arrepentí? Cuando dejé de beber. Cuando separé el vaso de mi boca. ¿Por qué? Porque creí. Si yo no creo que eso es veneno, ¿para qué voy a dejar de tomar? Pero yo escuché, yo creí, yo me arrepentí cuando separé el vaso de mi boca, dejé de beber. Pero ahora yo le pregunto: ¿y qué pasa con todo lo que me tomé durante toda mi vida? Ahí es cuando el Señor te dice: bautízate en el nombre de Jesús, para que todos tus pecados sean perdonados. Todos, absolutamente todos. No sé si hay alguien aquí
que pueda estar pensando ahora mismo allí en su corazón: no, pastor, creo que Dios no me puede perdonar. Pues Dios te dice: sí. Hasta lo más sucio que hayas podido hacer, eso oscuro que está ahí en tu antecedente, en tu historia, no lo sabe absolutamente nadie, ni tus padres, ni tus hijos, ni tu esposo, ni tu esposa. Escucha la voz de Dios que te dice así claro: yo quiero perdonar todos tus pecados, borrarlos, y nunca más me voy a acordar de ellos. Darte una conciencia limpia para que puedas levantar la cabeza, para que puedas levantar la mirada, para que puedas disfrutar del gozo de la salvación, para que puedas vivir tranquilo, puedas vivir en paz, para que toda amargura, todo resentimiento, toda cadena, toda opresión se vaya, se destruya. Yo quiero perdonarte. Yo quiero perdonarte. Por eso morí en la cruz del Calvario por ti. Un salvo que pueda aplaudir, que pueda adorar, que pueda agradecerle a Dios. Aleluya. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Cuando Dios implanta la palabra en nuestro corazón, creemos en Él. Una vez recibida esta palabra, hermano, Dios inquieta, porque es Dios mismo. Por eso aquí nadie se puede jactar, mofar, yo me bauticé, yo lo hice. La obra de Dios. Él fue el que puso ese, él despertó eso. Tú y yo no, todo es gracia, misericordia de Él. Sí, hay una respuesta nuestra, pero Él, por medio de su palabra, es el que pone ese querer como el hacer. Él nos inquieta, nos abre el entendimiento para comprender las Escrituras. Y he rogado a Dios que hoy a alguien le haga aquí en su conciencia, en su corazón, clic, y diga: entiendo la palabra. Voy a bautizarme en el nombre de Jesús. Esa es la obra invisible de Dios. Usted y yo no nos damos cuenta, pero por ahí puede haber un corazón que está viviendo un remolino, porque esta es la espada del Espíritu. Efesios capítulo 2 verso 11 dice: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa. Ese era nuestro diagnóstico: sin esperanza, sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo,
Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos, a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Hermano, cuando creemos genuinamente y nos bautizamos en el nombre de Jesús, creemos en Él y adquirimos el derecho de ser llamados sus hijos y ser miembros del cuerpo de Cristo. Tú necesitas bautizarte en el nombre de Jesús para ser parte de la iglesia del Señor. Si has creído esa fe, si esa fe es genuina, te va a llevar a tomar esa decisión. ¿Cómo se recibe ese derecho de ser miembro de la familia de Dios, de ser ciudadano del reino de Dios? Cuando sobre nosotros es invocado el nombre de Jesús. Joel 2:32 dice: y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. Hechos 2:21 dice: y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Romanos 10 verso 13 dice: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Y cuándo se invoca ese nombre? Mire lo que dice Hechos capítulo 22 versículo 14, cuando Ananías llegó a la casa de Pablo, el que se llamaba Saulo, tuvo un encuentro con el Señor Jesús. Y dice Hechos 22 verso 14: y él dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad. Yo me atrevo a decirle a alguien hoy aquí que Dios lo trajo porque Dios te miró, Dios te ha visto. Sí, a ti. Dios te ha visto. Cuando Dios te ve, Dios te trae y dice: te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados. ¿Y qué vas a hacer? Invocando su nombre. Cuando tú te bautizas, el nombre del Señor es invocado para que seas salvo. Por eso quiero recordarle hoy a un bautizado en el nombre de Jesús: tú te bautizaste para salvación. Ese es el propósito. Por eso no tienes nada que hacer en el mundo. No vas a disfrutarlo. No vas a ser feliz. Las cosas no te van a salir bien. Eso es como darle coces a un aguijón. Te haces daño porque tú has sido marcado. Dios quiere salvarte
Por eso el que ha sido bautizado en el nombre de Jesús no lo volvemos a bautizar, porque ese bautismo es suficiente. El nombre de Jesús es suficiente para perdonar sus pecados pasados, pero también para que regreses hoy y sientas el abrazo y la bondad y el perdón del Señor. No nos bautizamos para retroceder. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Hermanos, no podemos abusar de la gracia. Si tú has sido bautizado en el nombre de Jesús, no pisotees la sangre de Cristo. Regresa a Él. Hazlo pronto. Hazlo ahora. Porque Él está esperando con sus brazos abiertos. Y aún hay lugar para todos en el reino de los cielos. Yo siento al Señor Jesucristo aquí. Cuando te bautizas, eres revestido de Cristo. Es lo que leímos ahora. Los que hemos sido bautizados en Él, hemos sido revestidos de Cristo. Gálatas 3:26, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, ¿qué dice? De Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. El único que merece el cielo es Cristo, porque al cielo solo puede entrar lo recto, al cielo solo puede entrar lo perfecto, lo que no tiene mancha, lo que no tiene error. Entonces, ¿quién es el único que merece entrar en el cielo? ¿Quién? Él. ¿Usted merece entrar en el cielo? ¿Yo merezco entrar en el cielo? Dígalo con seguridad. No. De aquí para allá ninguno. Porque no somos perfectos. Pastor, ¿y cómo vamos a entrar al cielo? Podemos entrar revestidos de Cristo. Y un pastor alguna vez lo ilustró. La gente se imagina a Pedro en el cielo con las llaves, mirando a ver quién entra. Entonces, Daniel, venga para acá. Entre al cielo. Sí, Señor, usted no puede entrar. ¿Por qué? Pues porque no es perfecto. Al cielo no puede entrar nada corrupto. Sí. Bueno, él y todos. Por ponerme a cantar el especial. Haga méritos, haga buenos actos, dé buenas ofrendas, ayude a los pobres, haga buenas cosas. Ahora intente otra vez entrar. Y nada. No somos salvos por obras. El único que merece entrar al cielo es Jesucristo. Él ha hecho los méritos. Pero entonces ahora vaya y bautícese en el nombre de Jesús. Bueno, y permanezca en Él, sea fiel al Señor. Listo, lo bautizamos. Y entonces aquí es una ilustración para que usted entienda, ¿no? Porque Pedro no está en el cielo. Está en el mismo lugar donde vamos a estar todos los que morimos
muramos en el Señor Jesucristo. Ni Pedro ni María, nadie está en el cielo todavía, porque todos han muerto y están esperando el momento de la redención. Listo, se bautizó, fiel al Señor, obediente, permanece. Ahora pase. Tranquilo. ¿Qué pasó, Pedro? ¿Dejó pasar a uno? No, es que pasó revestido de Cristo. Ya no es Daniel, es Cristo en Daniel. Está revestido de la justicia, del que obedeció, del que hizo los méritos. Por eso, hermano, cantábamos a Dios y a la gloria, porque Él es el autor de la salvación. Usted y yo lo único que hacemos es responder a este regalo tan maravilloso. Y la buena noticia es que en esta mañana el Señor quiere seguir revistiendo al pecador de su justicia, para que puedas entrar en el reino de los cielos. Cuando te bautizas, eres revestido de Cristo. Por eso ya no hay judío, ya no hay griego, ya no hay blanco, ya no hay esclavo, ya no hay, hermano, aquí distinción, nacionalidades. No, somos uno en Jesucristo el Señor. Hemos sido revestidos de Cristo. Y mientras estemos en Cristo, mientras permanezcamos en Cristo, no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Yo quiero invitarles a que se ubiquen en sus pies. Dios nos ha hablado su palabra. Y creo que la palabra de Dios es viva y es eficaz. Amigo querido, tú necesitas a Jesucristo. Necesitas creer en su palabra, arrepentirte de tus pecados y ser bautizado en el nombre de Jesús. ¿Tienes miedo? Normal. ¿Tienes dudas? Normal. Aquí hay cosas que todavía no sabemos, pero es que hemos decidido creer. De eso se trata. Creer. Y si el Señor te lo dice en su palabra, ¿por qué no le crees que Él te va a ayudar, que Él te va a dar las fuerzas, que Él va a estar contigo, que Él es fiel? Y aquí estamos, no por nuestras fuerzas, sino porque Él ha sido bueno con nosotros. Dios tiene el deseo de que te bautices. Te invito a que pienses, reflexiones en lo que hoy has escuchado. Y como Ananías le dijo a Saulo, ¿por qué te detienes? Levántate, bautízate, lava tus pecados, invocando el nombre de Jesús. Y si persistes en esa decisión, acércate a este servidor y vamos a enseñarte la palabra para que seas bautizado en el nombre de Jesús y que tus pecados sean perdonados. Eso a los amigos. Pero sé que aquí hay personas que se han bautizado en el nombre de Jesús y quizás no están viviendo como debería vivir un bautizado.
quiero recordarte que eso que hiciste no fue un juego. El día que te bautizaste en el nombre de Jesús, tu condición cambió. En lo eterno, tu condición cambió. Y serás juzgado de acuerdo a tu condición. Pero estamos en el tiempo de la gracia. Por eso todavía hay tiempo para que enmiendes tus errores, para que reconozcas el lugar de Jesucristo en tu vida, para que sigas adelante, para que retrocedas si estás caminando en dirección hacia el mundo y vuelvas la mirada a Jesucristo el Señor. Levanta tus manos ahí donde estás y vamos a orar. En el nombre de Jesús, y vamos a pedir que esta palabra pueda llegar a lo profundo de un corazón. Levanta tus manos ahí donde estás. Si quieres hacer un compromiso con el Señor, si quieres tomar la decisión de bautizarte, díselo a Él. Señor, hoy me comprometo. He entendido tu palabra. Voy a hacerlo.